¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Gracias, muchas gracias como cada semana por acompañarnos en este espacio en el que hacemos reflexiones sobre los hechos importantes de los acontecimientos que cotidianamente nos afectan. En los últimos días usted sabe que la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado en medio del debate, en medio de esa controversia, en medio de la tormenta que presumiblemente podría hundir sus naves. Sin embargo, no todas las predicciones fatalistas se han cumplido. Sobre la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre lo que ha sucedido en días recientes en medio de la controversia con Estados Unidos, es el comentario que comparto hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente: no ha sido una travesía fácil, pues en medio de la tormenta y de la incertidumbre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplió su primer semestre al frente de la República, sin que la nave sufra quebrantos serios que puedan comprometer su navegación. La mandataria mexicana ha enfrentado el reto monumental de resistir los impredecibles humores del presidente de la nación más poderosa de la Tierra, pero también la más abusiva y depredadora. Ha actuado con mucha paciencia, inteligencia y juicio sereno frente a los groseros desplantes e impredecibles caprichos de Donald Trump. El pendenciero del barrio busca permanentemente a alguien con quien pelear, y la presidenta de México no le ha dado el gusto de desahogar con ella y con nuestro país sus más grotescas y delirantes obsesiones. El hombre naranja ya le declaró la guerra comercial hasta a sus propios socios, aliados y presuntos amigos, corroborando una vez más que Estados Unidos, o por lo menos su actual administración, no es un aliado o socio confiable y serio. Bueno, serio sí, pero solo en el terreno de las calamidades. Mientras tanto, en México la realidad camina por dos vías muy bien determinadas: la que incluye a la mayoría del pueblo, que respalda al gobierno de la Cuarta Transformación y confía en su presidenta, y esa otra realidad virtual de algunas redes sociales, y en particular de la más canalla de todas, en donde los desahogos de la oposición, de las personas X, hombres y mujeres, y particularmente de la derecha más recalcitrante, misógina y odiadora, interpretan un coro delirante que presagia el fin de los tiempos para la actual administración. Pero ninguna de las previsiones más catastrofistas se ha cumplido. Tampoco ha permeado el ánimo de la mayoría del pueblo ese sentimiento de fracaso y de derrota que carcome las fibras más íntimas y sensibles de una oposición que pretendería medrar con el derrumbe del gobierno y que predica en el desierto porque a muy pocos o a casi nadie le importa. Las dos mediciones del ánimo del pueblo más recientes son muy ilustrativas de lo que percibe la mayoría de la gente. El pasado lunes 31 de marzo del 2025, la consultora Encol publicó un trabajo demoscópico patrocinado por el periódico español El País y por el grupo W Radio, en el cual el 82% de los 1.202 entrevistados en hogares cara a cara declaró que aprobaba la gestión de la presidenta Sheinbaum. Incluso cuando se le pregunta a la gente si tiene confianza en la forma como la presidenta lleva la complicada relación con Donald Trump, el 68% afirma que en ese terreno también la respalda. La encuesta también mide el ánimo de la sociedad. En la encuesta de Encol, un 67% considera que desde que Sheinbaum asumió la presidencia, la situación del país ha mejorado o sigue igual de bien, aunque un 28% no comparte esa idea. Sin embargo, el 46% reclama que la inseguridad y la delincuencia siguen siendo las principales calamidades del país.
percepción que aumentó del 37% en diciembre del 2024 a marzo del 2025, cuando llegó al 46%. Pero hay un dato que muestra que por lo menos la oposición formal, la que está vinculada a los partidos tradicionales, sigue hundida en el abismo. Mientras el 50% de la gente expresa que se identifica más con Morena, apenas el 13% menciona al Partido Acción Nacional. El 8% dice que está con Movimiento Ciudadano y el 7% con el PRI. Para desgracia de la autollamada resistencia, ENCOL registra que un 12% de los encuestados se declaran apartidistas. Menos detallada, la encuesta que el periódico El Financiero publicó el reciente martes 1 de abril del 2025 también muestra la fortaleza de Claudia Sheinbaum, pues el 83% de las 900 personas encuestadas telefónicamente dice que aprueba los primeros 6 meses de gestión de la mandataria morenista. Pese a la alta aprobación que refleja la encuesta del periódico El Financiero, hay dos renglones torcidos en el gobierno de Claudia Sheinbaum que la gente le reclama. El 60% considera que no está actuando con firmeza y eficacia contra la corrupción, en tanto que el 69% percibe que no se está haciendo lo suficiente para combatir y desmantelar al crimen organizado. El ánimo general de la población no se ha modificado sustancialmente en los más recientes 3 meses, si tomamos como referencia la encuesta que el periódico El Financiero publicó el jueves 2 de enero del 2025, al cumplirse el primer trimestre de la administración de Sheinbaum Pardo, cuando el 87% expresó que veía con mucho optimismo el 2025 bajo la conducción de la presidenta. El 66% consideró entonces que, en particular, la economía mejoraría este año y el 64% apostó a que en materia de seguridad habría avances. Pero si tomamos como referencia la encuesta publicada por la consultora ENCOL el jueves 9 de enero del 2025, cuando la presidenta tuvo una aprobación del 80%, vemos que en el segundo trimestre de su mandato incrementó la buena disposición de la gente con respecto a su trabajo, al aumentar la aprobación en 2 puntos porcentuales. De esa misma temporalidad, miércoles 8 de enero del 2025, es la encuesta de la consultora de las Heras de Motecnia, que atribuye a la presidenta un respaldo del 80% en un ejercicio demoscópico en el cual se entrevistó a 1,000 personas en todo el país en vivienda y cara a cara. Pues bien, una vez que pasen los apuros y las presiones de la negociación con el gobierno de Donald Trump, la presidenta tendrá tiempo para atender otras importantes tareas, como por ejemplo, profundizar sus afanes en el combate a algunos vicios que perjudican la imagen de su gobierno y de su partido: el nepotismo y la perniciosa corrupción, calamidades en las que se amparan algunos caciquismos dentro de las mismas filas del oficialismo. Y por supuesto, habrá tiempo para que la mandataria combata los abusos y despilfarros que se cometen con el dinero de los contribuyentes en el financiamiento de partidos políticos y de la reelección de políticos que en poco o nada contribuyen a enriquecer la vida pública y democrática del país. Gracias por la gentileza de su interés. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.